Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que estén en sus casas, tratando en lo posible de llevar la pandemia de la mejor manera. Eh, bueno, la idea de esta clase es hacer un pequeño resumen de la historia de lo que nosotros conocemos como la web o ¿sí? www, la creación de este sistema maravilloso en el cual nosotros estamos inmersos y que en algún momento tuvo su aparición y su génesis. Y aquí aparece una foto, ¿no? Un poco con algún efecto de este hombre que fue o que se lo considera como el padre de la web, de lo que hoy conocemos como, no como internet, porque internet tiene que ver más con la estructuración física de las computadoras esparcidas por todo el mundo, pero obviamente sobre la base de ese concepto él desarrolló un concepto distinto de el compartir documentación a diferentes computadoras o a diferentes lugares del mundo. Este hombre fue, o es, mejor dicho, es un físico británico que junto con un científico belga trabajando en un organismo de física nuclear que se llama CERN, desarrollaron este concepto de la web. El hecho de poder tener un contenido disponible para que otra persona pudiera acceder remotamente, obviamente desde otro equipo, de otra computadora, dentro de ese campus en el cual ellos trabajaban. Aproximadamente en la década del 90, sí, 89, 90, 91, desarrollaron un proyecto basado en un proyecto más viejo que se llamó Enquire, que tenía esta idea de utilizar un satélite donde algunos decían que iba a estar toda la información y que uno podría acceder a ese satélite desde su pequeño ordenador o computadora y de esa manera poder acceder a los datos. Obviamente ese proyecto no se concretó, pero él tomó el concepto, el modelo de esa idea que fue brillante y que bueno, luego le dio forma a lo que hoy nosotros conocemos como la triple W, ¿no? Así que, ¿qué es la triple W? Es un sistema, ¿sí?, que funciona sobre la base de lo que es internet, o sea, de las computadoras conectadas entre sí, unidas a diferentes servidores que permiten este enlace y permiten el acceso de forma unidireccional a contenidos, ¿sí?, o a páginas o a documentación, que en ese momento eran documentos. Se hizo con ese propósito de compartir documentos. ¿Por qué digo unidireccional? Porque al estar disponible en un servidor, el usuario podía pedir el acceso y no era necesario que el dueño de ese documento tuviera que hacer algún tipo de permiso, sino que directamente estaba disponible para que ese usuario pudiera acceder. Así que él básicamente desarrolló tres conceptos. Prácticamente desarrolló tres conceptos, los que vemos ahí. Y él dice, ¿no? Concibió la triple W como un sistema de información distribuida que permitía conectar los contenidos entre sí y establecer una organización de la información para hacerla accesible y poder compartirla. ¿Sí? La triple W básicamente se sostiene sobre tres pilares fundamentales. En primer lugar, el lenguaje HTML, o sea, cómo se va a codificar, cómo se va a marcar el texto para que sea reconocible y para que pueda tener su estructura. El protocolo HTTP, que es la forma en que el usuario accede a esos datos. Y las URL, que son los localizadores de recursos, ¿no? Uniformes, ahí como lo dice la sigla. Bueno, como esta tecnología
fue avanzando cada vez más a pasos agigantados, fue necesario regularla, ¿sí? Como absolutamente todo lo que pasa. Cuando socialmente nos pasa que empezamos a tener ciertas conductas, luego de un tiempo, si esas conductas se repiten, es necesario regularlas, ¿no? Lo mismo pasó con estas tecnologías web. Creció y se fueron desarrollando de tal manera que fue necesario organizar y establecer ciertos estándares, ¿sí? Como hay en todos los aspectos o materiales que conocemos, cables que tienen que cumplir ciertas especificaciones, caños de luz o de gas, de agua, de cualquier tipo de instalación eléctrica, tienen que ser avalados o certificados para que pueda garantizarse la buena utilización de ese producto o la conservación del mismo, ¿sí? Tenemos, para los que les gustan las computadoras y los que son gamers, saben que necesitan, por ejemplo, una buena fuente de alimentación en su computadora. Y obviamente hay fuentes no certificadas y hay fuentes que son certificadas. ¿Qué significa? Que pasan un estándar y que reciben un sello, vamos a suponer, donde se certifica que esa fuente pasó ciertos controles o ciertos exámenes de calidad y que puede asegurarse o garantizarse que esa fuente sirve para tal o cual propósito. Bueno, lo mismo pasó a otra escala con la W. Así que este muchacho, Tim Berners-Lee, desarrolló y creó lo que nosotros llamamos, o lo que nosotros no conocemos, como W3C o World Wide Web Consortium, como un consorcio, ¿sí? Como una especie de agrupación o entidad que va a ir controlando y regulando todos los aspectos que se vayan desarrollando a nivel web, ¿sí? Este es el organismo y va publicando año tras año, o de acuerdo a los periodos, como va avanzando la tecnología, diferentes documentaciones para que todos se puedan amoldar a esos estándares. O sea, si vos sos diseñador web o querés serlo, vas a ver que hay ciertos estándares de escritura de código o codificación de páginas web que tienen que acomodarse a esos estándares. Por ejemplo, cuando veamos HTML vamos a ver diferentes tipos de etiquetado o etiquetas. Bueno, hay ciertas etiquetas que hoy ya no sirven porque se estandarizó otro sistema de etiquetas que reemplaza el anterior. Entonces, si yo quisiera hacer una página web con etiquetas viejas, hay ciertas cosas que no van a funcionar. Les doy otro ejemplo. Hace algunos meses empezó a salir, yo uso Chrome, pero calculo que en todos los navegadores también, un banner automáticamente que decía que la tecnología Flash iba a dejar de tener soporte o iba a dejar de funcionar de forma nativa en los navegadores de internet, principalmente en Chrome, porque habían detectado que la tecnología Flash tenía ciertas fisuras de seguridad y con esa reemplazaban el sistema, lo que es HTML5, ¿sí? Para que cuando lleguemos vamos a ver que se publicaron documentaciones que van haciendo que los lenguajes o las formas o los protocolos, esto que mencionábamos antes, estas maneras de comunicar la información o esta manera de estructurar la información iban cambiando, ¿sí? Así que hoy estamos, por ejemplo, en la versión 5 de HTML con todo lo que conlleva una nueva publicación de esos estándares. Hay como etapas en las cuales pasa o debe pasar esa documentación para que se apruebe, para que se establezca, para que se dé a conocer, que se publique y para que luego se aplique en diferentes webs, ¿no? Bien. Bueno, pasan por diferentes etapas estas documentaciones. ¿Qué son estas documentaciones? Son los estándares que se redactan, ¿sí? Es como un proyecto del gobierno
que se redactan con un proyecto de ley, que se dice qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué recurso, cómo se va a implementar, y se presenta a diputados, ¿sí? O se presenta en senadores, y se presenta luego en senadores. Entonces pasa por un proceso de revisión, de reorganización, donde se vuelve para adelante, para atrás, se cambia, se vuelve a la otra etapa, y hay varias etapas. La primera se llama Working Draft, como si fuera una especie de borrador de trabajo, ¿sí? Que es donde se empiezan a redactar las ideas o los lineamientos que va a tener ese estándar, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de fuentes o tipografías se van a aceptar nativamente en los navegadores, qué tecnologías se van a utilizar, o lenguajes de programación que se pueden integrar dentro de lo que es el diseño web. Diferentes elementos que tienen que ver con las diferentes etiquetas, si va a haber un cambio en la etiqueta, por ejemplo, en la etiqueta head, o si va a haber algún cambio en la etiqueta body, etcétera, etcétera. Entonces se presenta esos lineamientos. Luego va a una segunda etapa que se llama last call o último llamado, donde se tiene una idea un poco más refinada y más elaborada del working draft, ¿sí? La tercera se llama Candidate Recommendation, es ya como una especie de producto premoldeado, donde ya se volvió atrás, se hicieron modificaciones que quizás Last Call había propuesto, y se revé y se vuelve a elaborar y se prepara la tercera etapa. Y bueno, justo ahí estoy tapando ahí con la pantalla, pero dice Proposed Recommendation. Sería como la etapa final, donde esa documentación ya está lista para ser publicada. Y antes de ser publicada pasa como una especie de bautismo, que se le llama W3C Recommendation, que es luego la que se va a terminar publicando o dando a conocer en revistas científicas, en sitios oficiales, para que todos se acomoden, ¿sí? A esas nuevas lineamientos, ¿sí? En estos consortiums no solamente trabaja Tim Berners-Lee, sino también trabaja gente de Apple, trabaja gente de Microsoft, trabaja gente de Firefox, de Mozilla, el grupo Mozilla, trabaja gente de Google, o sea, trabaja gente que está involucrada de alguna manera en el desarrollo web, en el desarrollo de aplicaciones web, en el desarrollo de diferentes tecnologías que obviamente van a usar páginas web como caldo de cultivo para que puedan de alguna manera desarrollarse. Entonces es un trabajo en conjunto, por eso no hay no hay presentación de documentos tan seguido. A veces pasan 5 años, 10 años, depende qué nuevas tecnologías surjan y qué nuevas tecnologías se puedan ir aplicando a nuestro mover en la web. Bien, estos serían los estándares principales, hay más, ¿sí? Son siglas, ¿sí? Yo tengo acá anotado con un machete para no olvidarme. URI, que significa, te lo digo en inglés y después en castellano, Uniform Resource Locators, ¿sí? Que significa localizador de recursos uniforme, ¿sí? Hay diferentes estándares, ahora les voy a mostrar en la pantalla diferentes documentaciones que tienen que ver con esto. El segundo es el protocolo que conocemos, HTTP, Hypertext Transfers Protocol, o sea, protocolo de transferencia de hipertexto, y hay 4 o 5 también documentaciones que se fueron publicando en este W3C. Y el último, el anteúltimo es Hypertext Markup Language, que es nuestro lenguaje tan conocido como HTML. Y el último es Extended, ¿sí? Es como una versión extendida, ¿sí? Del lenguaje de marcado de texto, principalmente, no de hipertexto, ¿sí? De texto. Les voy a mostrar en pantalla algunas documentaciones que yo tengo acá, más o menos preparado. Voy a ampliar un poquitito más. Por ejemplo, espero que me funcione el link.
En cuanto al primero, el URI, a ver si me abre el link. Bueno, este sería la documentación, ¿sí? Que está desarrollado, ¿sí? Con una introducción en inglés. Ustedes lo pueden traducir con botón derecho, traducir español. ¿Sí? A veces recuerden que la traducción no es perfecta, entonces les conviene cuando están trabajando con, o cuando vamos a trabajar con código HTML, no hacer traducciones, porque a veces traduce el código y van a tener un montón de problemas para entender bien el código, porque te lo va a traducir. Después les voy a dar un truco para lograr eso. Pero más que nada para que lo puedan leer si les interesa de qué se tratan. Entonces hay explicación de cada elemento en particular. Abajo hay como un índice, creo. A ver. Bueno, acá te dice diferentes partes de la codificación, ¿sí? Son documentaciones que se van estableciendo y desarrollando. Puedo volver a otro. En cuanto a lo que es el hipertexto, vamos a poner por ejemplo este, a ver de qué se trata. Sí, más que nada una documentación. Fíjense que los nuevos están en una página más moderna, ¿sí? Entonces te dice el índice, en este caso sí hay índice, de los diferentes aspectos de esa documentación, de ese estándar. Por ejemplo, vamos acá, HTML extensible, que es con una X al comienzo, ¿sí? Entonces te dice como una especie de introducción, tabla de contenidos, y en este caso, por ejemplo, referencias normativas, informativas. Había uno que era un poco más fácil de entender, no sé si era especificación de HTML5, por ejemplo. O sea, este es el estándar nuevo de HTML que fue sufriendo modificaciones, obviamente. A ver si abre o no abre. Está medio lento en internet acá en este momento, así que vamos a ver si lo podemos abrir, y si no, bueno, no importa. A ver, en pestaña nueva, a ver si podemos verlo, donde también seguramente va a haber un índice sobre todos los cambios que se aplicó, ¿sí? Recuerden que nosotros fuimos a esta sección de lenguaje de marcado, o sea, tiene que ver con todo el lenguaje con el cual se va a construir la página web, ¿sí? Entonces todas las modificaciones tienen que ver con ese aspecto de la www. Bueno, no sé si lo abre, lo voy a dejar este documento colgado en Classroom para que lo puedan revisar. A ver, parece ahí que lo va a abrir. No sé por qué está tardando tanto. Ahí está. Bueno, ahí lo pueden ver. Tienen un índice, vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, idiomas, colores, ¿sí? Vamos a ver en cuanto a lo que es colores, a ver qué dice. Pero vamos a estar con el mismo problema, me parece que no sé si abre. Está medio lento, ahí está, a ver. Bueno, y acá te dice correcciones o reglas para colocar los valores de los colores, ¿sí? Te dice qué tipo de sintaxis te puede generar un error, ¿sí? Bueno, el código ASCII en el caso de texto, cómo escribirlo. Bueno, habría que pegarle una leída, no sé si es muy interesante para leer, pero por lo menos acá tenemos la documentación que es pública, ¿sí? Que está relacionada con estos estándares, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cómo se ponen de acuerdo los desarrolladores web? ¿Que hacen una reunión de consorcio así como un edificio? No, esto es un aparato mucho más grande, que tiene que ver con este organismo internacional que está compuesto por un montón de empresas también relacionadas con el diseño web y con la utilización de
de productos y de tecnologías web, que tienen que ponerse sí o sí de acuerdo para que todo el que quiera desarrollar una página web se amolde a ese estándar y cada uno no haga lo que quiera y que las cosas no funcionen. Por ejemplo, los navegadores de internet tienen que acomodarse a estos estándares para poder representar correctamente las páginas que queremos visitar, para que todas las tecnologías que están de alguna manera introducidas en ese diseño y ese desarrollo puedan funcionar, ¿sí? Y que no sea obsoleto. Por eso hay navegadores que convienen usar más para una cosa que para otra. Siempre está bueno tener más de un navegador. Por ejemplo, en el caso de los que tenemos Windows, está en nuestro navegador Edge por defecto, el nativo, y también podemos tener Chrome o poder tener Firefox o algún otro tipo de navegador incorporado para poder tener una experiencia correcta con las páginas de internet. En teoría sabemos que todos los navegadores deberían funcionar bien con todas las páginas, pero no es así. Hay algunos que te permiten visualizar de otra manera o con otra estructura, entonces dejan pasar los años para que todos se acomoden a esos nuevos estándares. Así que bueno, espero que no se hayan dormido ahí en sus casas y que hayan aprendido por lo menos un poquito más de la historia o de los orígenes de la WWW y de este consorcio, de este organismo que controla los estándares internacionales de la mano de este personaje, este cráneo. Si los hubo, este tipo es un cráneo, Tim Berners-Lee. Así que les mando un saludo y próximamente seguramente hagamos una conexión vía Meet para poder charlar y hacer un ida y vuelta. Les mando un saludo.